Resolviendo la herencia de Michael Jackson, alguien encontró una carta que Michael Jackson se escribió a sí mismo en 1979, es decir, cuando tenía 21 años. Procedo a leértela. MJ, es decir, MJ. MJ será mi nombre, no más Michael Jackson. Quiero un personaje completamente nuevo, un nuevo aspecto. Debo ser una persona totalmente diferente. La gente nunca debe recordarme como el niño que cantaba ABC o I Want You Back. Debo ser un nuevo e increíble actor, cantante, bailarín que agite al mundo. No concederé entrevistas. Seré magia. Seré un perfeccionista, un investigador, un estudiante, un dominador de habilidades. Seré mejor que todos los grandes actores juntos. Esta es la primera de 2 lecciones. En esta, la que estás escuchando ahora, hablaré de cosas que dices y haces que proyectan, que transmiten que no te va bien. No digo que no te vaya bien, digo que eso es lo que transmiten, que no eres fuerte, que no confías en ti. En la segunda, la que publicaré a la semana que viene, además, veremos cómo arreglarlo. A poco que me hayas escuchado, sabes que soy muy crítico con los newsletters en español. Digo los newsletters, bien podría serlo con las webs y con los anuncios y con las charlas en público y con las conversaciones de ventas. Lo que pasa es que lo que más veo son newsletters, pero realmente cada vez que me cruzo con un impacto, con un mensaje de ventas, encuentro un fallo clarísimo. Y digo en español, pero podría hacer lo mismo con los que son en inglés. Hay algún ejemplo más de gente que lo hace bien en inglés, pero la mayoría están exactamente igual. Igual de mal, quiero decir, que los españoles. Y el problema está en las palabras que se usan, en las expresiones que se usan, en la cadencia con la que se habla, con la que se comunica, con la que se escribe, en las historias que se eligen para ser contadas. La elección de la historia es una decisión muy trascendente. El hecho de que elijas una y no otra indica muchísimo acerca de la persona que eres, cómo las cuentan, en qué orden desarrollan la historia, dónde se crea tensión, si se crea tensión, dónde está el punto álgido, cómo se resuelve, si es que se resuelve. Todo eso dice muchísimo, muchísimo del autor. Para la mayoría pasa desapercibido. Y esto simplemente se traduce en pocas ventas, poco crecimiento, no consigo replicar lo que han hecho otros. Mis competidores que hacen las cosas peor, crecen mejor. Ese fulano al que yo he copiado, matizo, creo que he copiado, ¿cómo lo está consiguiendo? Yo no. A este no le costó tanto, a este lo tiene mucho más fácil, tiene mucho más talento. Y lo que está ocurriendo es esto, es que se está transmitiendo debilidad en el mensaje. Debilidad máxima, por cierto, transmiten esos que dicen: yo ya estoy bien como estoy, yo ya lo tengo todo, yo no necesito más, yo tampoco quiero ser millonario o rico, o a mí tal o cual cosa no me aporta nada, siendo tal o cual cosa algo infinitamente más grande de lo que esa persona jamás ha conseguido. Leo emails, leo webs, leo anuncios y sé perfectamente que estoy ante alguien tembloroso intentando venderme algo en lo que no cree. Y ese algo en lo que no cree no es ni siquiera su producto o servicio, es él mismo. En uno de los emails que envié esta semana hablaba de carcoma. Y es que es exactamente así. Es que es el símil o la metáfora perfecta. Es ese mueble bonito que ves ahí, que parece cumplirlo todo, porque no solo es bonito, sino que aparentemente está en buen estado y además a muy buen precio. Y cuando te acercas y lo exploras, entonces es cuando descubres unos pequeños agujeritos. Y nada dentro se sustenta, no hay estabilidad. Misma historia en redes. Noto perfectamente si quien habla se lo cree o no se lo cree. Si quien habla ha vivido o no ha vivido. Y no solo si ha vivido. Muchas personas pasan por la vida, pero la vida no pasa por todas las personas. Si ha experimentado, si ha
absorbido algo de esa experiencia. Y quizás tú, como consumidor, eres consciente de esto, ¿no? Hay gente que te transmite esta fragilidad, esta debilidad, esta inferioridad. O quizás no lo seas. Pero percibirlo lo percibes. Y es lo que te hace comprar o no comprar, confiar o no confiar, y preguntarte, ¿dónde está el gato encerrado, ¿no? Y de la misma forma, cuando vendes, esas situaciones en las que las cosas no fluyen, en las que la persona que tienes enfrente parece no colaborar, en la que notas esa rigidez que no sabrías verbalizar muy bien, esa mueca, esa falsa sonrisa, esas cosas que no salen cuando todo apuntaba que iban a salir y parece que no ha habido una razón, simplemente se paró. Pues a eso se debe. A esto de lo que vamos a hablar hoy se debe. Todas esas sensaciones. Entonces, voy a mencionar elementos y actitudes concretas que proyectan esa falta de autoestima. Esa sensación de debilidad y de fracaso. Y explicaré por qué es así. Voy con la primera. Y dirás, antes de decirla, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la venta? Bueno, cuando acabe, el círculo se cierra y todo esto cobra muchísimo sentido. El miedo a la protección de datos, a la ley de protección de datos. El miedo a la ley, el miedo a cualquier legislación. ¿Qué tiene que ver esto con nada? Cuando estamos hablando en el Grupo Alfa, en mis emails, en eventos a los que voy, en charlas que doy, en formaciones, en directos, y alguien pregunta, ¿pero esto cumple con la ley de protección de datos? Te podría contestar, te podría explicar, te podría argumentar o intentar convencer, te podría convencer de que eso es así, de que sí que cumple, o podría convencerte de que los riesgos son inferiores a los beneficios potenciales. Pero si cuando estás ante una posibilidad de ganancia, esta es la preocupación que te lanza tu cerebro y te la lanza además en un volumen suficientemente alto como para que la preguntes, y no solo para que la preguntes, sino para que sea tu inquietud número uno, ahí tienes el problema. El problema no es la ley de protección de datos o el cumplir una legislación, una norma, con lo que te ha dicho un jefe o lo que en tu empresa te indicaron que había que hacer, o con lo que la sociedad espera de ti. El problema no es cumplir con eso. El problema podría ser que te preocupara eso, pero el problema de verdad es previo. El problema es la cobardía instintiva que tienes que te lleva a priorizar así. ¿Te estoy diciendo que incumplas la ley? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en tu ranking de prioridades, algo tan irrelevante para la eternidad no debería ser de las primeras cosas que te viniera a la mente. Y que si eso ocurre, arrastras una gran cobardía, que va a desencadenar en otras muchas decisiones incorrectas. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Debes tener, si quieres que la vida te sonría, una ética que te lleve a ayudar a los demás y a no hacerles daño, desde luego. ¿Pero qué tiene que ver eso con la ley de protección de datos? Por Dios. Es que tienes las prioridades totalmente alteradas. Quienes priorizan estas cosas tienen las prioridades totalmente alteradas. Este es un ejemplo que no tiene demasiado que ver con los que vienen a continuación, pero es muy ilustrativo para que se entiendan mejor. Y en todos los casos, el problema no reside en la acción en sí. Reside en la motivación que propicia esa acción. De hecho, puede haber acciones que en función de cuál sea la motivación para hacerlas, estén bien o estén mal. ¿Por qué haces esto? ¿Lo haces por miedo? ¿O lo haces por ambición? ¿O lo haces por amor? ¿O por qué lo haces? Porque la mayoría se guían por el miedo. Y el miedo se manifiesta de muchas formas.
Una constante que vamos a ver es el miedo a cumplir con las expectativas de los demás. Me duele el fracaso, pero todavía me dolería más, infinitamente más, el decepcionar a los demás, el decepcionar a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi pareja, a mis padres, a mis amigos, a aquellos a los que les he contado, a aquellos desconocidos de internet que me podrían insultar o a los que les conté que conseguiría no sé qué cosa. Una pregunta que suelo hacer a la gente es: si tú fueras totalmente anónimo, si no tuvieras familia que te fuera a juzgar nunca, si todos tus conocidos y familiares hubieran desaparecido de la tierra y tú de repente estuvieras en un lugar en el que no eres nadie, ¿harías lo mismo que haces ahora? Porque la mayoría, la práctica totalidad de la gente, no. Lo que indica que el motivo por el cual siguen el camino que están siguiendo no es por ellos, es por los demás. Y eso te lleva a la toma de decisiones y al uso de palabras, de frases, de expresiones que permean tu mensaje, que permean tu actitud y que se puede notar que en el fondo vives acobardado. Y cuando compramos, por encima de todo, compramos a la persona que nos vende. Una persona que nos transmite, por sutil que sea, que no cree en ella, que no confía lo suficiente, es una persona con la que no queremos trabajar. Queremos un líder que nos garantice la supervivencia. Y eso no va a ocurrir cuando esa persona está transmitiendo que está muerta de miedo por dentro. También lo veo en la irregularidad. Quien anuncia y no completa, quien abandona, quien no tiene disciplina. Anda que no hay newsletter. Voy a hablar ahora de newsletter, pero vamos a hablar de otros aspectos, no te preocupes. Anda que no hay newsletter que aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Una falta de constancia constante. Anda que no hay gente que lleva toda la vida diciendo que va a emprender, o que va a cambiar algo, o que ya empieza, o que primero necesita todo esto. Quien no tiene disciplina, quien no tiene determinación, quien no actúa, pero sobre todo quien abandona, es que ya da igual. Es que estoy pensando en personas concretas, con nombres y apellidos, que incluso es muy probable que te hayas cruzado con ellas, y que de vez en cuando paran y vuelven. Y paran y vuelven. Y aunque sus mensajes fueran impecables, aunque dominaran el arte y ciencia de la venta como nadie, daría igual. Porque ya se trata de una persona que no es dura, que no es fuerte, que no se antepone a la adversidad, que no es constante, que no es disciplinada. Quien va al gimnasio y lo deja, quien empieza una dieta y la abandona, quien pierde peso y lo vuelve a ganar. Que es que todo eso, el problema, eso es un reflejo del problema. Esa es la expresión, la articulación del problema. Por supuesto, quien se insulta. Y hay una forma de insultarse humorística, deliberada, en la que tú puedes jugar con eso, para, por ejemplo, restarle tensión a una situación. Pero hay gente que se insulta cuando, por ejemplo, habla de lo que le falta para conseguir, para actuar, de aquello a lo que está esperando. Cuando condicionan su acción a elementos que no dependen de ellos y lo dicen explícitamente. A mí es que me falta esto, es que todavía no puedo, es que tengo que ver qué me dice fulano, es que cuando voy, pues es que resulta que me hacen esperar. Cuando llamo, la secretaria me atiende el teléfono y no me quiere pasar. Eso es insultarte a ti mismo. Eso es considerarte, la gente, lo siento mucho, la gente que quiere hacer oposiciones automáticamente es gente que no confía lo suficiente en sí misma, que consideran que dependen de que sean los demás los que le sustenten. Lo siento, es así. Es así. Salvo, obviamente, es que ya me duele tener que hacer estas... Hay que matizarlo todo en la vida. Salvo esos excepcionalísimos casos de gente que trabaja por vocación. Pero aún así, abandonarían. ¿Quién se insulta? Quien demuestra inseguridad en su conocimiento, en su capacidad, en su fortaleza. Quien tiene inseguridad respecto a sus estudios. Esto ocurre muchísimo, muchísimo.
Yo siempre digo que la universidad no sirve para nada, pero te voy a decir una cosa. Si sirve para que no vuelvas a hablar de la universidad, ya es mucho. No puedo con la gente que te tiene que recordar en todo momento que no tienen estudios. Yo no tengo estudios, pero mira lo que he conseguido. Me importa 3 cojones que no tengas estudios. No sé a quién le importa que no tengas estudios. Al único que le importa es a ti. Estás acojonado por no tener estudios. Estás pensando que los demás te estamos juzgando por no tener estudios. Estás acomplejado, tienes un complejo de inferioridad. Esto es trasladable a cualquier victimismo. Cuando alguien dice, es que es por ser mujer. Esto me ha pasado mucho. ¿Qué harías en mi situación? Yo es que soy mujer. Te estás insultando a ti mismo. Cuando dices, es que soy inmigrante, es que soy extranjero, es que no hablo bien el idioma, es que soy negro, es que mis padres, no sé qué, mi familia, no sé cuántas, mi educación, mi colegio, la cultura, te estás insultando. Estás supeditando tu capacidad a elementos que no controlas. Estás acomplejado. Lo mismo quien presume, quien dice, soy ingeniero, he estudiado esto, tengo un máster, notas no sé qué, saqué matrícula honor, cum laude. Estás acomplejado, te estás insultando una vez más. Estás supeditando tu valía a elementos que no le importan a nadie. A nadie. De la misma forma, quien habla de sus problemas, pues anda que no hay anuncios, anda que no hay webs, anda que no hay gente que piensa que haciendo esto está comunicando el viaje del héroe. Tus problemas te los guardas para ti y para contarlos en la peluquería. Y ya está. Deja a los demás en paz con la puta matraca que lleves en la cabeza que no nos interesa a ninguno y que lo único que pensamos es que eres un flojo. Puedes estar hundido. Pero si quieres ser un líder y si quieres ser un gran vendedor, tienes que ser un líder, te lo tienes que tragar. Tienes que comértelo tú y nadie más que tú. Y hay gente que me dice cuando he explicado esto, no, pero es que eso no es bueno para salud mental. Pero que yo no te estoy explicando eso. Que yo te estoy explicando cómo transmitir liderazgo. Que tú puedes estar con el pie partido en una reunión y no hace falta que nadie se entere de que estás con el pie partido. ¿Lo entiendes o no? De alguna forma, cuando pones excusas de por qué has llegado tarde, por favor, deja de hacer eso. Que había mucho tráfico. Cállate la puta boca. Puto perdedor. Gracias por esperarme. Si llegas tarde, no deberías llegar tarde, porque eso es un signo de debilidad. No tienes la disciplina para salir a tiempo de casa. De la misma forma, quien expone su vida personal, de nuevo, piensan que están siendo cercanos. Piensan que están haciendo el viaje del héroe y capitalizan a sus hijos. Quien expone su vida personal es una persona que de nuevo necesita elementos externos porque es incapaz de transmitir valor, cree que es incapaz de transmitir valor por sí mismo. ¿Y a quién atrae? A gente en situación igual. A gente para la cual, por ejemplo, formar una familia es un objetivo. A esa gente que se deprime si no se queda embarazada. O sea, que es que esto es lo más demencial que hay en el mundo, por Dios, por el amor de Dios. Tú tienes derecho a sentirte mal por no quedarte embarazada, por no tener hijos, por no encontrar la pareja de tus sueños. Tú tienes derecho, por supuesto, pero no puedes tener la expectativa de que además te vaya bien en la vida. Y ahora me dirás, sí, pues fulano o mengano, que tienen un éxito descomunal, exponen su vida. ¿Te acuerdas de que te decía que distintas acciones, aunque parezca una locura esto que voy a decir, transmiten distintas percepciones según cuál sea la motivación que empuja a tomarlas? Cuando personas como Tony Robbins lloran, te cuentan miserias, que siempre son pasadas y ya superadas, por cierto, o exponen su familia, lo hacen desde una situación vital en la que lo tienen todo solucionado. Esto es exactamente igual el fallo de pensar que puedes imitar a esas personalidades, es el mismo fallo que cometen la mayoría de emprendedores cuando arrancan. Y en lugar de pensar en la venta y en el dinero, están fijándose en qué hace Amazon, o qué hace Nike, o qué hace Apple. Es estúpido que si hoy te has apuntado a clase de boxeo, quieras luchar contra Mike Tyson. Es estúpido. Es estúpido. Transmite una debilidad preocupante como para ser expulsado de cualquier oportunidad en la vida quien no decide, quien hace encuestas, quien pide opinión, quien cuando conoce a una mujer pregunta a dónde quieres ir a cenar. ¿Ahí se entiende o no?
Ahí hay gente que lo entiende automáticamente, normalmente las mujeres. Y muchos hombres están perdidos. Dije esto en una charla en la que hablaba justo de que si quieres ser una persona que transmita calidad, no puedes preguntar, porque estábamos hablando de cómo al cliente hay que liderarle. Decía uno del público, hay excepciones, dependerá. No, tú no puedes preguntarle a una mujer en una cita que tienes a dónde quiere cenar, ¿no? Lo sexy de todo esto, lo atractivo y lo divertido, es precisamente que lo hagas tú. Que en el momento que lo haces se pierde. Y había un hombre que escribió un comentario que es: no pillo la metáfora. ¿La metáfora de qué? Esa es una persona que está viendo eso, que se forma, no ignora la formación. No, me voy a formar, voy a aprender, voy a ver este vídeo que hay aquí. Que lo consume, que lo entiende porque comprende las palabras, pero que se niega a aceptarlo, que se niega a aceptar la realidad, que tiene un ego tan grande, tiene un escudo de protección ante todo aquello que rompa con sus creencias, con el personaje que es y el que era ayer. ¿Cómo? ¿Qué esconde entre líneas que no puedes decirle a una mujer a dónde quiere ir a cenar? No esconde nada entre líneas. No puedes decirle a una mujer a dónde quiere ir a cenar. No tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido que le preguntes a tu público qué quieren que desea que les gusta. No tiene ningún sentido. Por supuesto, transmite una debilidad extrema quien tiene miedo a la competencia. Más aún quien la critica, quien la ataca. Transmite una debilidad extrema todo el que insulta. Transmite una debilidad extrema el que tiene vergüenza, el que tiene timidez, el que tiene reparo. Es mucho más fuerte el tipo que yendo por la calle se aproxima a una mujer que le gusta y le habla mientras las piernas le tiemblan y la voz le titubea, infinitamente más atractivo que el tío que se queda en el banco. Universos más atractivo que el tío que se queda en el banco y dice: mira ese feo lo que está intentando y cómo ha fracasado. Contaba en un email también de esta semana cómo en mi vida me he topado recurrentemente con gente que me ha dicho así no. Algunos te dicen así no. La mayoría no te dicen así no. Son los que te critican. La mayoría te atacan. No tienes ni puta idea. Eres gilipollas. Eres retrasado. Te crees que eres listo y eres tonto. Te crees que vas a triunfar y vas a fracasar. Te crees que tienes dinero y eres un muerto de hambre. Te crees que eres guapo y eres feo. Eso es la inmensa mayoría. Y eso cada vez que ha ocurrido ha venido después de un éxito. Y es muy tentador en ese momento parar, si eres débil. Pero si en lugar de analizar tus sentimientos, analizas la realidad, lo que dices es: esta es la fórmula, y continúas. Y lo único que puedes hacer es mirar al tipo y decirle: te espero en el próximo millón. Es lo único que puedes hacer, porque me estás indicando que sigo por el camino correcto. Pues si no lo conocías, te lo voy a decir. La gente atractiva halaga, la gente feliz anima, la gente exitosa apoya, la gente segura de sí misma celebra junto a ti. La gente con autoestima es generosa. Y quien no tiene nada que ofrecer, te intenta arrastrar. El inseguro exhibe su próximo éxito, lo anticipa. Dice que va a ganar el partido y que lo próximo que va a montar va a explotar. No es el comedido, el inseguro. No, todo lo contrario. El que es seguro de sí mismo no necesita exagerarlo. A quien le asusta el dinero, a quien ofrece descuentos, a quien empieza hablando del precio bajo, a quien empieza pidiendo el precio bajo, a quien le cuesta dar propina, al quien cuenta los céntimos, a quien critica lo que cobran otros, a quien no sabe gestionar su dinero. Por supuesto, transmite debilidad quien no tiene una voz propia. Aquel que cuando lees su mensaje
podría ser el mensaje de cualquier otra empresa, de cualquier otro competidor, de cualquier otro escritor, que podrías intercambiar párrafos enteros, emails enteros y cambiar simplemente lo que anuncias al final y no cambiaría nada. Y más aún aquellos que son la copia barata de alguien. Por cierto, un aviso a todos aquellos que escribís en haiku. Frasecita, 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 frasecita. Meteros en LinkedIn. Métete tú ahora que estás escuchando esto en LinkedIn. Pon los 10 primeros mensajes que te salgan. Dime si tienen voz propia. O dime si están imitando a alguien. Dime si estás leyendo haiku tras haiku tras haiku. Cuando haces eso, eres el adaptado de la clase copiando al que mola. Eso es lo que estás haciendo. ¿Sabéis quién transmite mucha debilidad? ¿Quién transmite una fragilidad extrema? ¿Quién está lleno de carcoma por dentro? Todos aquellos que cuando hice la lección de Bad Bunny ya hace mucho, lo primero que dijeron es que no les gustaba Bad Bunny, como si eso tuviera la menor relevancia. Que quede claro que yo no escucho esta música. Inseguridad pura. Los que visten para llamar la atención, los que se visten de payaso. Le pasa a muchísima gente cuando consigue un mínimo de relevancia, o a otros cuando quieren ganarla, y de repente se ponen unas gafas de un color llamativo y un reloj a juego. Ropa para llamar la atención, ropa de payaso. Lo he visto en muchos infoproductores, se convierten en pavos reales. Son pavos reales. Tu personalidad no puede ser tu ropa, máxime si eres hombre. ¿Vale? La ropa no puede, la presentación, no puede robarte protagonismo. Te puede gustar la moda y puedes tenerla muy cuidada. Y puedes apuntar hacia la elegancia, hacia el minimalismo, hacia el pasotismo, hacia la comodidad extrema. Todos esos tienen sentido, tienen un concepto detrás, hay un criterio de elección, pero no puede ser el pavorrealismo. Veo prendas, veo vestimentas, que son intentos desesperados por llamar la atención, y en los que solo se puede leer necesidad de validación. Por cierto, eso pasa con muchísimos mensajes. Ves a gente que cuando comunica, algunos de manera transversal, es decir, en todos los canales, otros solamente en el email, otros solamente cuando hablan en su web, que no buscan nada por encima de llamar la atención. Prioridad máxima, número 1, llamar la atención, y luego ya viene todo lo demás. Pero tengo que agitar, tengo que provocar una reacción, la que sea y a quien sea. No tengo público, no me importan las ventas, no busco nada más que este mensaje sea de neón y salgan fuegos artificiales. Te quieres relajar. Esa tensión, que cada uno la expresa de una forma en un canal u otro, esa tensión no es la situación emocional de una persona segura de sí misma. Una persona segura de sí misma sabe llamar la atención, que es muy distinto a forzar llamar la atención. Una persona segura de sí misma se considera un maldito experto en lo que hace. Y si eso no es suficiente, o si no tienes la fortaleza para considerarte un experto en lo que haces, entonces te consideras un tipo tan obsesionado por quedar bien como los demás que sabes que te pongan lo que te pongan por delante, aplicarás toda tu disciplina y toda tu rigurosidad para aprenderlo y hacerlo lo mejor posible. No cabe ninguna duda, no te cabe ninguna duda que por tu seriedad lo sacarás adelante. Como se dice en inglés, you own it. Te haces cargo de la situación en la que estás. Y lo repito una vez más, el problema no es lo que haces, el problema es la motivación que te lleva a hacer algo. Eso es. ¿Cómo de bien, y esta es la gran pregunta, cómo de bien puedes defender aquello que estás haciendo? ¿En qué medida puedes argumentar que lo que estás haciendo tiene sentido? Y que lo haces con una intencionalidad clara. Clara, lógica, funcional, que funciona. No que a ti te parece, no, yo lo hago... Esto también, claro, ojo, porque esto es peligroso. Hay quien le criticas y acepta la crítica y lo mejora. Hay quien le criticas y la única respuesta que tienes es ya, pero lo hacías por tal que no funciona. O sea, eso de lo hacía por tal me vale si los resultados lo acompañan. Si no, no. Yo creo que tener un Ferrari es de debilidad hipermáxima. Creo que ese tipo de exhibición material esconde
una debilidad extrema. O un Rolex. Y hay alguien que me dirá, ya, pero ¿y si? Lo hago porque me encantan los coches y los relojes. Bueno, si perteneces a la fracción minúscula de personas que lo hacen porque les encanta el producto, de acuerdo. Pero si de verdad lo haces porque te encanta el producto. De nuevo, ¿cuál es la motivación que te lleva a hacer eso? Ahora te voy a contar un caso real de un amigo mío. Yo tengo un amigo que tiene un Ferrari. Y es un tipo que es conocido, de bastante éxito empresarial, mucho éxito empresarial, con mucha exposición pública, con mucha exposición en redes, con mucha inversión para tener éxito en redes. Nunca ha salido su Ferrari en redes, no se lo ha mostrado a nadie. Ese tipo transmite lo que quiere transmitir el que se lo compra para lucirlo y no lo consigue. Dos tipos se han comprado un Ferrari. Paradójicamente es el que no lo está mostrando, el que está transmitiendo los valores que quiere transmitir, el que sí lo está mostrando. Y hay aquí una mentira muy extendida y es que esto cambia cuando tienes éxito. Tener éxito ayuda a que seas una persona más segura y transmitas menos debilidad. Pero no es ni mucho menos garantía ni es suficiente. Veo a muchísimos ricos cagados, muchos, que no se creen que han ganado. El que está de mal humor, el que trata mal a los demás, el que se cree superior al resto, el que le refrota a todos lo que ha ganado, el tacaño, el negociador, el que pierde el tiempo en cosas que no le aportan valor, el comerciante, que disfruta de la socialización y de marear a quien no tiene, el que no para de hablar de sí mismo. Son ricos, han tenido éxito, no se lo creen. Es la frase esta de la película de Abierto hasta el amanecer, que dice, tan perdedor eres que ni siquiera te das cuenta cuando has ganado. Pues eso es lo que le pasa a muchísima gente. Y el problema es que no han empezado a trabajarlo antes. Entonces yo te pregunto, para acabar, ¿en qué medida te estás validando? Porque esta es la clave. ¿En qué medida te estás esforzando para validarte ante los demás? ¿En qué medida te estás esforzando en gustar? ¿En qué medida estás preocupado por no molestar? ¿En qué medida estás esforzándote para que las decisiones que has tomado hasta ahora se perciban, principalmente por ti, como perfectas, como inmejorables? Como que todo eso ha sido lo mejor que podías hacer y ya no se puede superar. ¿En qué medida eso es así? ¿En qué medida, ojo, estás pensando en la protección antes que en el éxito? El no perder antes que en ganar. ¿En qué medida estás buscando la seguridad? ¿En qué medida estás pensando en qué dirán? ¿En qué medida estás evitando el dolor, evitando la crítica, buscando la aprobación? Dejándote llevar y fluyendo o forzando las situaciones. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Esa que está relajada y sabe jugar con los elementos y guiarse por el camino fácil? ¿O esa persona que fuerza el intento de llegar a lugares? ¿En qué medida estás cómodo dentro de tu propia piel? Actúa como si ya fueras la persona que quieres ser. Esto te puede parecer una tontería, te puede parecer filosofía barata. Lo peor es si te ha ido razonablemente bien en la vida, porque si has ganado unos cuantos cientos de miles de euros en tu vida, o has montado una empresa que ha sobrevivido, o has ganado millones incluso, el problema ese es que estás en el riesgo máximo, que estás en la situación en la que resulta extremadamente fácil decir, yo ya he llegado a donde quería llegar, yo ya tengo lo que tengo, y ya está. Y a mí esto no me aporta nada, y esto son cosas que están muy bien para quien empiece y no tiene la mentalidad. Ese es el riesgo máximo. En el momento que dices eso, estás muerto. Nunca hay un momento para decir eso. Nunca hay un momento para conformarse. Siempre que quieras seguir creciendo como persona. Si tienes otras ambiciones en la vida, oye, genial, pero admite que esto no es para ti. Que no estás aquí para vender. Que estás aquí para contentar a tu ego. Que no te lo digo yo, que te lo está diciendo el puto Michael Jackson. Que te lo está diciendo el número 1 de todos los tiempos. Que la gente que ha llegado hasta donde
Ha llegado Michael Jackson. Es gente que ha hecho un esfuerzo explícito y deliberado por visualizarse como la persona que querían ser. Y tiene que ser un acto de creencia genuina, y eso requiere entrenamiento. Y en la próxima lección, eso es exactamente lo que trataré. La próxima lección profundizaré acerca de eso. Hablaré de los ejercicios que hay que hacer, de las decisiones, de las acciones que tenemos que tomar para acabar visualizándonos como los protagonistas de la película de nuestros sueños. Ahora analiza con lupa cada palabra que digas, cada cosa que decidas. Y piensa de dónde surge eso. ¿Estás siendo tú o no estás siendo tú? ¿Estás cómodo dentro de tu piel o no lo estás? Y la semana que viene empezaremos a trabajar en esa dirección. Te quiero, Junkie de las Ventas. Nos vemos dentro de 7 días.